Vamos a orar, Señor. Padre, te agradecemos, Dios, porque tú eres esa gran roca, Señor. En tiempo de tempestad que nos libra, nos protege, Señor Jesús, y nos da sombra, Señor. Padre, a esa roca hemos venido en esta tarde, Señor Jesús, para saciar nuestras almas sedientas, para que nuestros espíritus, Señor, sean confortados, Señor, Padre, y para alimentar nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, Dios, que en esta noche, Señor Jesús, tú nos des tu palabra, Señor, que ella sea el alimento correcto, Señor, y en su debido tiempo para nuestras almas, Señor. Yo solamente me pongo en tus manos, Padre, pidiendo que tú uses a este siervo inútil, Señor Jesús, para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga con ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir las Escrituras en el capítulo 10 de los Hechos. Vamos a tomar una porción, solamente 2 versículos en esta noche. Cada uno de ustedes sea bienvenido a la casa de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10, el verso 34-35 es una escritura muy conocida, a la cual yo quiero en esta noche referirme. Hechos 10, 34 y 35. Dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obre en justicia, se agrada. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero hablar un temita que le he titulado Sin acepción de personas, precisamente tomando esta porción de la Biblia aquí. Es muy hermosa, sin duda, ¿verdad? Mire, estudiando un poquito la palabra de Dios, aquel hombre que más mencionó esa frase, acepción de personas, fue Job. En su libro la menciona unas 5 o 6 veces quizá. Ahora, porque él, bueno, todos sabemos la historia de Job, sabemos que él fue probado por Dios, pero el asunto de el que hubiera sido probado por Dios y que hubiera caído en una condición no solamente física, sino emocional, principalmente por motivo de que sus hijos habían sido quitados de la escena repentinamente, eso de por sí ya es malo. Pero el hecho de que aquellas personas que estaban supuestos a venir y echarle el brazo, usted sabe, cualquier persona cuando pierde a un ser querido, lo mínimo que requiere es un reproche. Lo que necesita es una mano amiga que le ayude, que le diga: estoy con usted. Quizá uno no pueda sentir el mismo dolor en la misma magnitud que la persona, pero uno sí puede empatizar o simpatizar con ella. Ahora, entonces Job, y yo estudiando la escritura, desde luego que hay muchos versículos que hablan sobre de eso, pero Job es uno de los que más habla. Mire, y tan solo para muestra un versículo. En Job, el capítulo 34, el verso 16 al 19, él se estaba quejando acerca de la injusticia con él, de aquellos que estaban supuestos a ayudarle. Y él dice: si hay pues en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras, o sea, pon atención a aquello que yo te voy a decir. Y luego él pregunta: ¿se enseñoreará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se ha de decir al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni el rico es más de él respetado que el pobre? Porque todos son obras de sus manos. Aquí en los 2 últimos versículos se está refiriendo a Dios. O sea, Dios no iba a hacer acepción de personas, desde luego. Ahora, ¿por qué? Y Job al final dice: porque todos, ricos, pobres, de cualquier nacionalidad, todos son obra de sus manos. Independientemente de que la gente reconozca o no que es obra de Dios, la Biblia dice que todos absolutamente somos criaturas de Él. Ahora, Jesús mismo en su ministerio
Él no hizo acepción de personas. Mire, yo entiendo que en Mateo 10 la primera comisión que Él les dio fue que no fueran por ciudades de samaritanos ni en camino de gentiles, sino que fueran a las ovejas perdidas de Israel. Pero, qué cosa. Yo no digo que las circunstancias, pero del plan de Dios estaba que el ministerio de Jesús no solamente iba a abarcar a los judíos. Y la Biblia nos muestra en los evangelios cómo es que Él se presentó ante una mujer que ni era judía ni era gentil, sino que era samaritana. Ahora, todos sabemos que el hecho de que Jesús haya enviado sus discípulos a la ciudad de Sicar a buscar algo para comer y Él se hubiese quedado en el pozo, no se quedó ahí solamente para estar contemplando si el día era nublado o soleado. Él tenía un propósito para permanecer allí. Él sabía que iba a llegar una mujer que ni era judía ni era gentil, pero que en ella había una simiente predestinada. Y Jesús sabía realmente qué era lo que ella necesitaba, independientemente de su condición terrenal. Ella necesitaba algo más. Y sin duda alguna que aquellos samaritanos, donde quiera que hubiera samaritanos que aceptaron el evangelio de Jesucristo, sin duda alguna ellos tenían un referente, que había habido una mujer, no un hombre, una mujer que les había testificado. Ellos mismos le dijeron: mujer, ya no creemos por tu dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. En una ocasión unos gentiles, usted sabe, depende lo que la persona, en la actitud o el motivo por el cual se acerque a Jesucristo, es lo que va a recibir de Él. Unos griegos, dice la Biblia, que vinieron a Felipe y le dijeron: Señor, nosotros quisiéramos ver a Jesús. Ahora, la Biblia no dice que ellos venían buscando un perdón. Ellos querían ver, según lo que dice el profeta, qué tipo de persona era, si era elocuente o no para hablar, cuál era su filosofía según la perspectiva de ellos, de qué les iba a decir, de qué les iba a hablar. Y cuando vienen ante Jesús, Jesús les habla algo que yo creo que ellos nunca en su vida lo entendieron. Es más, mucha gente a través del tiempo no lo ha entendido, y nosotros lo entendemos porque ha sido revelado por un mensaje. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Pero si cae en tierra y muere, y el profeta agregó algo más, ¿qué más? Y se pudre, mucho fruto lleva. Ahora, ellos, después de que escucharon eso, la Biblia no dice que ellos comentaron alguna otra cosa. Es la primera y última vez que la Biblia habla acerca de ellos. Sin embargo, mire, eso es algo tremendo. Muchas veces uno como hombre prejuzga como ser humano si es que vale la pena dedicarle tiempo a una persona o no. Pero con Dios no es así. Él sabía el motivo que los traía, pero como Él es fiel a sus principios y no hace acepción de personas, no hizo acepción de personas con ellos. Absolutamente no. Ahora, todos sabemos que aún dentro del plan de Dios, aquella mujer gentil, aquella mujer que vino pidiendo misericordia por su hija para que fuera sanada, aquel, ¿cómo se llama el centurión romano, otro gentil, y aquel otro que vino a pedir por su hijo, no importa si eran gentiles, como Dios dentro de sus principios no hace acepción de personas. Dios no solamente Jesús los atendió, sino que les dio aquello que ellos venían buscando. Ahora mire, el asunto de no hacer acepción de personas no es exclusivo. Pedro no lo acaba de descubrir aquí en el libro de los Hechos. Desde el libro de Éxodo y Deuteronomio, Dios les dijo que Él no hacía acepción de personas. Eso es la cosa más maravillosa. Ahora mire, aquí en cuanto a la sanidad divina,
Si usted lee el capítulo 1 del libro de San Mateo, en los últimos versículos, dice la Biblia, ¿qué cosa? Que la gente venía de muchas partes lejanas a recibir el beneficio de Jesús. Pero aquí hay algo. Si usted lee el Antiguo Testamento, uno sabe que un enemigo continuo que tenía el pueblo de Israel eran los sirios. ¿Es verdad? Sin embargo, en el libro de Mateo dice que la gente venía ¿de dónde? De Siria. Ah, qué cosa. ¿Cómo Jesús podía darle un beneficio a un pueblo que durante casi toda la trayectoria del Antiguo Testamento fueron enemigos de Israel? Sin embargo, la Biblia no hace acepción de personas y dice que todos, incluyendo los sirios, fueron beneficiados por el ministerio de Jesús. Hermano, eso es tremendo, ¿no cree usted? Ahora, para entrar a mi tema, en esta escritura que acabamos de leer en el libro de los Hechos, aquí está Pedro en la casa de Cornelio, un gentil. Y Pedro, siendo judío, estaba asombrado por la manera de obrar de Dios. Cuando Pedro mismo, ese judío, creía que el evangelio era exclusivo para los gentiles, cuando él estaba pensando en eso, Dios le da una visión. Usted dice, voy a hacer un paréntesis, ¿por qué dice eso? ¿A cuál era el público al cual Pedro se estaba dirigiendo en el día de Pentecostés? Vosotros, varones, ¿qué? Judíos. Ustedes crucificaron a Jesucristo. La gente que se estaba riendo allá afuera pensando que habían tomado vino nuevo, mosto, eran los gentiles. Pero el mensaje de Pedro fue exclusivamente para los judíos. Algún día voy a volver a hablar de algo que hablé hace años acerca de la deuda que ellos adquirieron con Jesús. Mire, porque el hermano Branham dijo, yo encuentro en el mensaje que él habla de 3 errores fatales que cometieron los judíos. 1, haber cambiado la gracia por la ley, cuando pidieron una ley. 1. Segundo, haber pedido un rey. Tercero, haber pedido que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces Pedro, en el día de Pentecostés, él siendo judío sabía, quizá él no estaba ahí entre la multitud, estaba por allá a lo lejos, qué cosa. Quizá en el día de Pentecostés él pudo reconocer a algunos que apenas unos días antes, un mes y medio antes, habían dicho, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Él les estaba predicando aparte de aquel grupo, no todos. Porque el hermano Branham dice que aquellos ángeles caídos del cielo, con los primeros que vinieron fue con esos judíos para ungirlos y decir, gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso a un Pilato les dio la opción, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron que Barrabás sea suelto y que Jesús sea crucificado. Pedro sabía eso. Por eso en esa congregación del día de Pentecostés estaban muchos de ellos que habían, no todos, ¿qué cosa? Mire, aquí es donde está la predestinación de Dios. Si todos, escuche, si todos aquellos que habían estado en Mateo 26 hubieran estado en Hechos 2, hubieran sido salvos. ¿No? Usted dice, ¿y en qué se basa eso? ¿Qué es Mateo 26? Cuando todos gritaron, crucifíquenle. Pero de toda aquella gran multitud, de aquella horda que estaba gritando, solamente 3,000 fueron rescatados. Yo no encuentro que la Biblia dice que la Biblia diga que ahí estuvo Caifás, o Anás,
o alguno de los principales de los fariseos. Era gente común. Pero ellos, con todo y eso, Dios tuvo misericordia y no hizo acepción de personas y les dio la receta eterna para poder ser salvos. Ahora, pero entonces, mire, Pedro, él había abierto la puerta a los judíos en el día de Pentecostés. Y entonces ahora resulta que él ya no está hablándole a una multitud de judíos, sino a una familia de gentiles, cuyo jefe de la familia era Cornelio. Usted puede leer todo el capítulo 10 de los Hechos para darse cuenta de la historia de Cornelio. Ahora, pero entonces Dios preparó a Pedro, y él, estando en el lugar donde estaba, subió a la azotea de la casa y comenzó a orar, y Dios le da una visión. La Biblia dice que él vio un lienzo descendiendo. Recuerde, Pedro era judío. Y en aquel lienzo había toda especie de animales que ellos no debían de comer como judíos. Puercos, conejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor le dice: Pedro, mata y come. Pedro, como que si Dios se equivocara en sus dichos, le dijo: Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido en mi vida. Dijo: Pedro, mata y come. Ahora, esto no exactamente que se refiriera, usted sabe, aunque la gente lo toma de diferentes maneras, que aquellos animales que el pueblo judío no debería de comer, pues parece que ahora estaban permitidos, pero más bien el significado de aquella visión, escuche y no se ofenda por lo que yo le voy a decir, es que aquellos animales representados en aquel lienzo éramos usted y yo. Ahí estábamos representados. Y entonces el Señor le dice que Él no llama inmundo a ninguna de esas cosas, ¿verdad? Dijo: lo que Dios limpió, tú no lo llames común o inmundo. O sea, mire, Pedro, así como ningún profeta de Dios conoce, ningún profeta es omnisciente, ellos saben a medida que Dios les va mostrando. Pedro no sabía por qué razones que Dios le estaba mostrando esta visión, pero Dios tenía un propósito. Se la estaba mostrando porque Él lo estaba preparando para que fuese a Cesarea Marítima, junto al mar Mediterráneo, a casa de un gentil, hermano, no un judío. Ahora, ¿por qué Dios le dijo eso? Para que Pedro no fuera con escrúpulos, ni que fuera con prejuicios en su mente, sino que fuera y les hablara el evangelio de salvación de Jesucristo con libertad a ellos. Pero para su sorpresa, con razón el hermano Branham dijo que Dios obra en ambos extremos. Dios había obrado con Pedro y había obrado con Cornelio. Dios ya tenía al hombre preparado, de tal manera que cuando Cornelio le cuenta su historia a Pedro y le dijo: mira, Pedro, el Señor me dijo que el limosnas, el hermano Branham dijo que él diezmaba. Mire, estoy acordándome de algo. Usted se acuerda que les dije que hace tiempo grabamos unos segmentos de media hora para que los transmitieran allá en Estados Unidos, en Colorado. Y por alguna causa llegamos a este punto. ¿Cómo es que, o no sé si lo he dicho aquí en la iglesia, probable sí, que una persona, y no lo estoy diciendo para mi beneficio, pero tengo que ser fiel a lo que dice la Biblia. Una persona, aún sin el conocimiento de Cristo, escuche, segunda, sin haber aceptado a Cristo y diezma, Dios está obligado por su palabra a bendecirlo. ¿No? Que alguien me pruebe lo contrario. Y yo le decía en aquella ocasión, le digo, allá lo que transmitieron, lo que sí yo no creo es que el ministro tenga que recibir dinero mal habido. Que él tiene la certeza que son, como se habla hoy en día aquí en México, narcolimosnas.
o que sean producto de un robo. En el Antiguo Testamento, es lo que dice la Biblia en Deuteronomio, solamente había dos cosas de las cuales el Señor no aceptaba el diezmo, y era el diezmo de un perro. Que alguien venda su perro porque es de raza, lo va en 3,000 pesos. Hermano, aquí están los 300 de diezmo. En el Antiguo Testamento no se permitía eso. Y tampoco el diezmo de una ramera. Que una mujer fuera y vendiera su cuerpo, y entonces al final saca el balance de lo que fue su ganancia, y entonces ahí está el diezmo. No, eso lo rechazaba Dios tajantemente. Esa es la razón por la cual la mujer que vino y le lavó los pies a Jesús, Judas, cuando vio aquello, cuando vio el costo del perfume, que era más de 300 denarios, más de 300 salarios mínimos, o sea, escuche, casi, hermano, por eso Jesús la honró. Una mujer que había ahorrado, si son más de 300 denarios, eso a mí me muestra que era casi un año de salario. ¿Qué persona la podría hacer ahorita? ¿Qué persona? Si a veces uno está hurgando para la ofrenda la moneda más pequeña y para que no se vaya a quedar en bancarrota. A veces uno está tacaño con Dios en todos los sentidos. Eso es verdad. Por eso, escuche, ¿dónde quedará el testimonio de mucha gente del tabernáculo luz al atardecer en comparación con ella? No mucha, no, de algunas. ¿Sabe usted por qué? Porque ella, Judas fue el que se fijó. Bueno, él era el hombre encargado del dinero, y él se indignó. Dijo, ¿cómo es posible que esta mujer, ese dinero, lo debió de haber traído en efectivo? Con eso hubieran podido comprar la lámpara, un pizarrón, algo para la iglesia. Pero va y lo invierte en un perfume. Y no era cualquier perfume. El hermano Branham dice que la persona que estaba atendiendo ahí la botica, cuando ella vio, quizá el más caro lo tenían por allá para que alguien no fuera y lo arrebatara. Cuando la persona comienza a ver en los anaqueles y dice, aquel que está ahí en la esquina, aquel es el que me gusta. El boticario cuando lo ve dice, pobre ilusa, ella no sabe lo que cuesta. Sí sabía. Le dijo, señora, ¿no sabe usted que ese perfume le cuesta más de 300 denarios? Recuerde, un denario era el salario de un día de una persona. Era el salario mínimo, pues. El salario de un día. Así que imagínense, no costaba 300, costaba más de 300. Si ponemos 300 días, estamos hablando de 10 meses de trabajo. Pero si son más de 300, ¿sería casi el año? El hermano Branham dice que cuando él le enseñó el perfume, dijo que él dijo, el dinero. Quizá le contó un denario, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 300, 315, etcétera. Cuando él vio aquí la cantidad de denarios, entonces los agarró y estuvo dispuesto a traerle el perfume y se lo dio. Pero para Judas, esa fue una decisión equivocada. Debió de haber traído esos más de 300 denarios en efectivo. Pero ella sabía, ella tenía una buena revelación. Ella sabía que si lleva los 300 denarios para entregarlos a la congregación, sería rechazada. Usted dice, ¿por qué? Porque el hermano Branham dijo que era una ramera. Sencillamente por eso. Ella sabía. Lo que Judas no sabía, ella sí sabía. Si ella hubiera venido con el dinero, la botan junto con su dinero. Por eso ella sabía que no podía traer los denarios en efectivo. Los invirtió y los invirtió en algo correcto. Ahora, escuche lo que le digo. Regresando a Pedro, él estaba asombrado ante la manera de obrar de Dios. Y entonces, después de que Dios le dé esta visión y que él compruebe el significado en casa de Cornelio, entonces de Pedro salen estas maravillosas palabras que acabamos de leer, que han colocado el patrón de Dios en su palabra hacia la raza humana. ¿Cuál es? Que Dios no hace acepción de personas. Escuche.
Pero Dios también puso una condicionante. El siguiente versículo, que Dios se agrada de cualquier nación o de cualquier persona que le teme y obra en justicia. Ahora, porque también por el otro lado, así como Dios no hace acepción de personas y se agrada de todo aquel que le teme y obra justicia, también en su juicio no hay acepción de personas. Es lo mismo. Mire, esta cita que le voy a leer yo creo que viene muy al momento en el cual no solamente México, sino toda gran parte del mundo está viviendo. En estos días pasados, a lo mejor un día lo voy a hablar aquí, hablamos ahí en Tepic del temita sobre las cortinas y hablábamos de la cortina de pecado. ¿Cómo es que de todos los líderes mundiales, incluyendo el Estados Unidos, que hace un año, en junio precisamente, le hicieron constitucional la unión de parejas del mismo sexo, solamente hubo un líder mundial que levantó la mano y dijo, no señor? ¿Quién cree que fue? Putin, el primer ministro ruso. Esto no es nuevo. El profeta dijo en 1960 que en aquella pasarela de las Miss Universo, de la señorita Universo, Estados Unidos, que era una nación cristiana, mandaba a sus mujeres para el concurso. Y entonces fueron con Khrushchev, era el que estaba en aquel tiempo de primer ministro, y le dijeron, oiga señor Khrushchev, ¿por qué Rusia no envía sus señoritas al certamen? Dijo, porque Rusia no desnuda a sus mujeres delante de los hombres. Dijo el profeta, qué pena que una nación renegada como son ellos, le dieron una lección de moral al mundo. Ahora, en cuanto a este asunto mire, en estos días, creo que aquí en México, yo vi en internet por ahí una nota, creo que fue ayer, que hubo una marcha, desde luego en la Ciudad de México, y creo que le llaman la marcha de la igualdad, algo así leí la nota en el periódico. Y tomaron por ahí una foto, se veía el dorso de una persona ahí sin ropa, quizá era hombre, y ellos siguen exigiendo hasta ahorita la igualdad. O sea, la igualdad de género. ¿A qué me refiero con esto? No en el hecho, usted sabe, de que las mujeres, aunque es parte de eso en alguna forma, de que estén queriendo ser igual que el hombre, no, sino que a ellos se les reconozcan como pareja, personas del mismo sexo, los mismos derechos. El asunto, hermano, es que ese tipo de marchas, como las que hubo, debe haber sido antier, que hubo aquí en la Ciudad de México, eso es una plaga que se ha extendido mundialmente. Y mire lo que dice el hermano Branham en Cisternas Rotas, predicó el 21 de enero del 65, párrafo 50, dice, y si Dios nos dejara pasar por alto con nuestra perversión de cristianismo hoy, y pervirtiendo a la gente, metiéndola en estas cosas que supuestamente llaman cristianismo, como dijo el hermano Moro una vez, él estaría obligado moralmente a levantar a Sodoma y a Gomorra y pedirles disculpa por quemarlas. Eso es correcto porque Dios aún es justo. Y la injusticia hasta donde ha llegado es propio para su santidad y su palabra, que él haga que las personas cosechen lo que ellos siembran y nosotros tendremos que hacerlo. Ahora, mire, por eso, Jesús en sus evangelios, en sus enseñanzas, dijo que como sería en el día de Noé, así sería hoy. El día de Noé tuvo un final, pero Dios por su propia palabra, escuche, Dios por su propia palabra no iba a destruir el mundo de la misma manera que fue en los días de Noé, porque Él dijo que no lo haría. Pero sin embargo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios nunca prometió que el mundo no sería destruido de esa manera. Por eso Malaquías 4 comienza diciendo, he aquí viene el día. No el día de la inundación, viene el día ardiente como un horno. Porque Dios también en su juicio no hace excepción de personas. Ahora, mire, en otra ocasión, para hablar un poquito, seguir con esto de que Dios no hace excepción de personas, en una ocasión la Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 9 y 10, que a Pablo, siendo que era un profeta, Dios le mostró una visión de noche.
Y en esa visión, él veía a un varón que se cree que era un joven. Y este joven era de una república que ni era Israel, ni era ninguno de los países cercanos, sino que era de una república que se llamaba Macedonia. Y él vio en la visión, y vio a este joven que se paró delante de él. Y le rogó. Ahora recuerde, era una visión. Era un alma en algún lugar que estaba clamando por recibir la palabra de vida. Y dice, se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora el hermano Branham, cuando habla de eso, dice que Pablo estaba entre dos pareceres, entre como indeciso, ¿a dónde voy? ¿Voy acá o voy acá? Y precisamente en ese momento es que Dios le muestra esa visión. Y entonces Pablo, sabiendo que aquello era de parte de Dios, dice, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire, buscando en el mensaje, a mí me agrada tanto, me gusta tanto, el profeta, desde luego que él conocía esta escritura, y él le llamó el llamado macedonio. La llamó varias ocasiones así, el llamado macedonio, de este joven de Macedonia. Y mire lo que él dice en preguntas y respuestas, predicado el 15 de octubre del 61, párrafo 188. Dice, yo creo esto, mis amigos, como estaba Pablo tiempo atrás en el Nuevo Testamento, él se encontraba entre dos estrechos, buscando cuál camino debería de tomar. Y él comenzó por el camino equivocado y recibió un llamado de Macedonia. Y yo creo que si usted está haciendo una decisión para Dios y lo hace lo mejor que usted puede, yo creo que Dios lo corregirá a usted y verá que usted no vaya en error. Yo creo que Dios lo hará. Hermano, si Dios no hace acepción de personas, si no lo hizo con Pablo, no lo hará en esta noche, porque Él no hace ninguna acepción de personas. Ahora mire, pero esto no solamente es algo para considerar, una historia para considerar de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Si Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, el profeta dijo que Dios no cambia ni en su esencia ni en sus maneras. En su esencia, Él sigue siendo Dios y sigue siendo un Dios. En sus maneras, o sea, en su manera de actuar, Él sigue siendo el mismo. Mire, traigámoslo al siglo XX. Usted sabe que y yo me refiero a los Estados Unidos porque, bueno, son experiencias que tuvo el profeta. En Estados Unidos había una ley que le llamaban la ley Jim Crow, que era una ley de segregación. En aquellos años, blancos y negros no podían viajar en el mismo autobús. Blancos y negros no podían ir al mismo cine. Ahora, eso yo no lo estoy inventando, cualquier persona sabe eso. Ahora escuche, eso es lo que el hombre ve en el hombre. Pero mi pregunta es, ¿Dios mirará de la misma manera? Mire qué cosa. En una ocasión, el profeta de Dios iba de Dallas a Jeffersonville, a Louisville, Kentucky. Y entonces, en el trayecto, se levantó una gran tormenta que hizo que aquella aeronave tuvo que aterrizar en Memphis. Imagínese usted, los pasajeros anunciando, aquellos aviones eran antiguos, no sé cómo lo anunciaban. Quizá ahí la aeromoza diciéndoles, caballeros, miren, a causa de la tempestad no podemos seguir en nuestro trayecto hacia Louisville, vamos a aterrizar en Dallas. Pero no se preocupen, damas y caballeros, les tenemos reservado el hotel
a ustedes se me olvidó el nombre. El hotel, y ustedes se van a quedar ahí, y el día de mañana, si las condiciones del tiempo son mejores, despegamos hacia Louisville. Bueno, los pasajeros, queriéndolo o no, era mejor eso, más seguro. Aterriza el avión. Y bueno, pues ya todo mundo a descansar a su hotel. El profeta sabía, creo que a las 7 salió del hotel. Y muy temprano, demasiado temprano, salió del hotel porque él iba a depositar alguna correspondencia en el correo. Pero resulta que en su caminata, parecía que él llevaba un GPS. Y entonces él de pronto, ahora era sensible a la voz de Dios y la conocía. El Señor le dijo, mantente caminando. Señor, ¿quién es? Ah, ok, Señor, si tú dices yo me mantengo. Mira, dobla a la izquierda, dobló a la izquierda. Dobla a la derecha, dobló a la derecha. Y por fin se encontró en un barrio de los más pobres de Memphis, que ni siquiera estaba pavimentado. Y entonces, en aquellas, mire, siempre que vienen los hermanos de Estados Unidos, cuando vienen por primera vez, a mí antes me preguntaban, oye, ¿y por qué aquí las casas tienen bardas? Digo, bueno, es por los ladrones. En Estados Unidos eso es otra cosa. Ahí tiene una pequeña valla y todo el mundo hasta de un brinco se puede saltar si quiere. Pero entonces, el profeta va caminando por ahí. Y entonces, junto a una valla, está una mujercita así, con sus brazos sobre la valla. Ustedes, yo no sé si ustedes han visto, creo que a eso para hacer pancakes o algo así que se llama la tía Jemima, ¿la han visto? ¿O cómo se llama? A esa, la tía Jemima, la han visto. El profeta dice que así era la mujer, y sabes, una mujercita de color, la que está ahí en el logo de eso, ¿eh? Y si no, pues, si tiene, vaya ahorita que llegue a la casa para que la vea. Con un pañuelo así en la cabeza, y bueno, estaba ahí. Y entonces, el profeta de Dios siguiendo la dirección del Espíritu, cuando ve a la señora, dice que había recién llovido la noche anterior, estaba el suelo oliendo a humedad. Entonces le dijo, buenos días, Parson. Parson es una palabra, hermano, que esa solamente la usa la gente de color, para ser predicador, ministro, reverendo. Y entonces dijo, señora, buenos días. ¿Usted cómo sabe que soy ministro, que soy pastor? Dijo, bueno, eso es fácil. Dijo, yo tengo un hijo y este hijo tiene sífilis. Se descarrió, yo lo crié en un lugar cristiano, pero se descarrió y se anduvo por allá involucrando no sé con qué cosas y el muchacho tiene sífilis. ¿Sabe lo que es eso? Es una enfermedad venérea. Pero entonces no solamente eso, sino que ya su enfermedad ha avanzado tanto que el muchacho ya está casi, está en la cama, aquí en mi casa, y está casi en un estado de inconsciencia. Lo único que yo lo escucho decir es que él dice que va caminando por un lugar muy oscuro. Parson. ¿Podría pasar a orar por mi hijo? Mire, y dice el profeta, que la cerca tenía una puertita. Dice que esa puerta, imagínese usted, dice que la manera de asegurarla, hoy en día uno toma la chapa y la llave y todo eso, dice que tenía una cadena con una reja de arado. ¿Sabe usted lo que es una reja de arado? Una punta. Y ese era con esa reja de arado, le daba vuelta a la cadena y ya era su seguridad, ahí en su casa. Dice que cuando la señora abrió la puerta, dijo, yo he estado, escuche, y él menciona eso, dijo, yo he estado en el palacio del rey de Suecia. Eso no es poca cosa, no cualquier persona puede estar en el palacio del rey en Suecia. Y él comienza a hablar los lugares de los dignatarios donde él había estado. Dijo, pero nunca me sentí tan bienvenido como en esa casa. Cuando entra, ve ahí en el porche de la puerta un letrero que decía, Dios bendiga nuestro hogar. Eso es algo bueno. Ahora mire, yo hace rato pensaba mientras recordaba esa historia, ¿por qué el hermano Branham habla del rey de Suecia, del rey fulano de tal, del rey fulano de tal? Para mostrarnos algo. Ahora Dios puede sanar y lo hizo a gente importante, pero a gente que para el mundo es un donadie, que la gente no daría 5 centavos por ellos.
Pero Dios es Dios. Y aquí hay otra cosa. Cuando él llega y ella le dice, mire Parson, cuando le dice, ¿por qué sabe usted que yo soy un pastor? Dijo, mire, yo tengo un hijo, ya le explica la historia. Dijo, pero yo creo que yo soy como aquella mujer sunamita, que tenía un único hijo. Y yo anoche oré al Señor y le dije, Señor, sana a mi hijo. Dijo él más, para mí lo importante no es que él sea sano, para mí lo importante es que él sea salvo. Y entonces dijo, y en esta madrugada Dios me dio un sueño y me dijo, si tú eres como la mujer sunamita, yo te voy a enviar a Elías. Dijo, y yo lo vi con ese traje café y con ese sombrero. Por eso, cuando ella lo vio, caminando por aquella calle llena de lodo que quizás se resbalaba y no, ella sabía quién era ese señor. Lo llama y aquí hay algo. Mire, era el profeta de Dios. Yo cada vez que he escuchado esa historia del hermano Branham, no dice que él oró por el joven. Le dijo, tía, ore usted. Fíjese qué cosa. Dijo, ella oró como que sabía con quién estaba hablando. Después de que oró, dijo, ahora yo voy a orar. Y ya el Señor hace su oración. Y entonces aquel joven que tenía días inconsciente y acostado en la cama, de pronto se incorpora y pide de comer. El hermano Branham sabía que su vuelo estaba por irse. Y entonces deposita las cartas, ya iba corriendo. Cuando llega al aeropuerto, escucha por la bocina, último llamado al señor William Branham, pasajero del vuelo fulano de tal con destino a Louisville, Kentucky, es hora de abordar. En cuanto él entra, el avión despega. Ahora, el hermano Branham dice que en una ocasión él iba de Louisville a Phoenix por tren. Y él dice que en el tren, como en cualquier lugar, dice que los emparedados son carísimos. Y entonces en Memphis, el tren hizo una parada y él se bajó para buscar un emparedado. Y de pronto ve a un joven ahí como uniformado y el joven le dice, Parson Branham. Y dice, joven, ¿usted me conoce? Dijo, sí. ¿Y usted a mí? Dijo, no, yo no. Dijo, ¿se acuerda usted de aquella mujer en Memphis? Y el hermano Branham dijo, no me diga que usted es él. Dijo, sí soy. No solamente Dios me sanó, pero me salvó. Ahora, Dios no hace acepción de personas. Cuando en Estados Unidos la discriminación racial estaba en esa condición, a Dios no le importó que fuera una mujer de color y que tantas leyes hubiera para separar a los blancos de los negros. Dios todavía tenía en su mente a esa mujer. Mire, Memphis parece ser una ciudad significativa. Usted ha leído la historia que dice el hermano Branham de aquella jovencita de color, para variar. Esta mujercita estaba ciega. Y entonces su padre, sabiendo que William Branham iba a estar en Memphis, la lleva para que oren por ella. Había centenares, y no exagero, de autobuses de gente que había venido a la campaña. Y en algún descuido, aquella joven se le zafó de la mano al padre y se perdió entre la multitud. Una mujercita de color. Ahora imagínense, entre miles y miles de gentes, yo creo que no era casualidad que ella se encontrara con él, con William Branham. Ahí va ella en su mundo de oscuridad, abriéndose paso. Ella ya ni siquiera preguntaba por William Branham, ella quería saber, preguntaba por su papá. Al menos era lo que ella quería encontrar.
Cuando llega con él, le pregunta, en ese mundo de tinieblas, Señor, ¿me puede usted decir dónde está el sanador divino? Dijo, bueno, hija, yo no soy el sanador divino, pero si tú estás buscando al que ora por los enfermos, soy yo. La muchacha se traba de la solapa del traje y ella sabía que no le iba a soltar. De ahí dependía ver o no ver. El profeta oró por ella y la muchacha vio. Pero eso no es todo. En una ocasión el hermano Branham estaba en Camden, Arkansas, y entonces dice que entre la multitud, para variar, estaba otra persona de color. Ahora Dios sanó mucha gente blanca, es más, resucitó a un niño mexicano. ¿Qué le parece? Y entonces, cuando él se encuentra con el hermano Branham, los que estaban alrededor de él no querían que él se acercara por la segregación. Dijo, esto va a producir aquí un tumulto. Pero entonces aquel hombre se mantenía gritándole y le dijo, caballero, ¿en qué le puedo servir? Dijo, mire, reverendo, mi madre hace muchos años que se fue a la gloria. Yo creo que usted ha leído esa historia. Dijo, pero anoche me apareció en un sueño la madre de él, que había partido. Dijo, ve a Camden, Arkansas, y pregunta por el reverendo William Branham. Él va a orar por ti y tú vas a sanar. Oró por él y el hombre sanó. Pero aquí hay una cosa que dijo el hermano Branham. Dijo, cuando él está orando por él, dijo, Señor, yo no entiendo el sueño de este hombre, pero una cosa sé, que seguramente si él está buscándome y yo estoy aquí, es porque tú le vas a dar la vista. ¿Y qué pasó? Dios se la dio. Ahora, esto nos muestra, hermano, que Dios no hace acepción de personas. En el mensaje expectativa dice el profeta, ahora tan solo créale a él esta noche. Escuche, y esto no es solamente para la audiencia que le estaba escuchando aquel 1 de octubre del 55, sino para nosotros en esta noche. Ahora tan solo créale a él esta noche y él hará con usted de la misma manera, pues él no hace acepción de personas. Él respeta la fe. Dios solo honrará la fe. Incluso la salvación de ustedes algunas veces no expiará por su sanidad. No los méritos de su salvación. No sobre los méritos de su salvación es por lo que usted es sanado. Usted es sanado por el mérito de su fe. ¿Lo ve? Ahora, ese es Dios. Es aquel Dios que no hace acepción de personas. Que no lo hizo allá. Que no lo hizo en los días de los apóstoles. Que no lo hizo en los días de William Branham. Y que tampoco lo va a hacer en esta noche. Si la persona tan solo está dispuesto a creer que Dios no hace acepción de personas. Hermano, está aquí el Edgar. Mire, le voy a contar una historia. Allá por los años 60, alguien se robó el auto de un hermano. Y entonces el hermano estaba muy afligido. Y entonces fueron con el profeta para que orara. Ahora, escuche. Ninguno de nosotros somos William Branham. El Señor le mostró una visión y le dijo las coordenadas en las que estaba el auto. Y él fue y lo encontró. Eso lo dice él. Nosotros no somos William Branham, pero Dios es Dios todavía. Puesto que Dios no hace acepción de personas, el mismo Dios
que mostró y le regresó el auto, si usted lo cree, en esta tarde va a ser el mismo Dios. Porque estamos creyendo y sirviendo en el mismo Dios, el cual no hace acepción de personas. Mire, aún una persona que pudiera estar equivocada o errada en sus creencias. El problema es que aquí entre nosotros, bueno, no me refiero a la congregación ni a esta iglesia en particular, en el ministerio mundial, pues cada quien reclama tener la razón. Pero mire, por encima de eso, ¿quién tiene la razón en todo esto? Solamente Él. Él es el que tiene la razón y siempre tendrá la razón. Pero aquí hay algo tan confortante que le puede ayudar, no solamente a mí, a usted, sino a cualquier ministro donde quiera que esté. Dios, dice el profeta, poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 66. Dios respeta a cualquiera que sea sincero. Por eso a William Branham, no importa cuánto un ángel viniendo de la presencia del Dios Todopoderoso se le apareció, él le condicionó algo. Le dijo, mira, si eres sincero y haces que la gente te crea. Pues la gente decía, ¿por qué le tiene que decir a la gente, cree usted que soy un profeta de Dios? Porque fue lo que el ángel le dijo. Él no quería estar, usted sabe, endulzando su oído, que la gente dijera, usted es un profeta de Dios. Usted, no, fue lo que el ángel le dijo. ¿No fueron esas las palabras del hombre? Si tú eres sincero y haces que la gente te crea, porque cómo la gente puede recibir a alguien algo de quien no cree. Mire, usted dice, ¿y eso es bíblico? Es bíblico. La Biblia dice que cuando este mismo hombre del que estamos hablando, o sea Pedro, pasaba, la gente quería que aunque Pedro hiciera una oración breve por ellos, ¿qué cosa? ¿Por qué? La gente tenía que creer. No solamente en Dios, que es Dios, sino en el hombre del cual proyectaba la sombra. Ahora, en el libro de los Hechos, hay muchos hombres de Dios. Y todos, aún nosotros en esta tarde, si hay sol, proyectamos una sombra. Pero ¿por qué la gente solamente a él? Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el ángel le dijo, mira, si tú eres sincero y haces que la gente te crea, nada se va a interponer ante tu oración. Y le dijo algo, ni siquiera el cáncer. Si William Branham hubiera vivido en el siglo XXI, cuando el VIH se descubrió, le hubiera dicho ni siquiera el VIH, ni siquiera cualquier enfermedad, por incurable que sea, se iba a interponer delante de él. Pero Dios sigue siendo Dios y Él no hace acepción de personas. Ahora mire el profeta, qué precioso esto que dice. Dice, Dios respeta a cualquiera que sea sincero. Pedro dijo eso. ¿Dónde? En el libro de los Hechos, lo que acabamos de leer. Él percibió, o sea Pedro, que Dios no hace acepción de personas, llamando a todas las naciones cuando en la casa de Cornelio, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo como lo recibieron ellos al principio. ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. Vemos a una persona profundamente sincera. Puede estar sinceramente errada, pero si él es sincero, Dios lo guiará a la luz en alguna parte. ¿Qué le parece? A veces uno se desespera, es intransigente con los demás, aún a nivel ministerial, uno lo encuentra. Que si alguien no cree como uno, ya lo echa uno fuera del cuadro. ¿Por qué uno no le da la oportunidad que Dios lidie con él? Porque aquí hay una promesa de Dios. Si la persona es sincera, y aunque esté sinceramente errada, pero si él es sincero, Dios lo guiará a la luz en alguna parte. Esta es una garantía, ¿no cree? Por eso,
Si hay un tiempo que nos conviene ser sinceros, es ahora. Porque Dios, por su promesa y por su palabra, no porque yo lo diga, no porque yo quiera poner en un aprieto a Dios en una esquina, no lo voy a poner, Él es Dios, yo soy solamente un ser humano. Pero por su promesa, Dios está obligado a revelarle a una persona que es sincera, guiarla a la luz. Él vendrá a ella porque Dios está obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que obliga a Dios? A Dios solamente lo puede obligar su propia palabra. Es verdad. Y no solamente eso, pero la oración, porque el profeta dijo que la oración cambia el parecer de Dios. Ahora, mire, ahora ese es Dios. Él no hace excepción de personas. Creo que uno puede citar tantos versículos de la Biblia donde hablan de eso. El asunto es que esto da una vuelta de esquina, ya no para referirse solamente a Dios, sino para referirse a nosotros. Eso ya es otra historia, ¿verdad? Todos le damos gloria a Dios, decimos, oh, gloria a Dios, tú no haces acepción de personas, Señor, tú eres parejo, tú eres equitativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si la historia se quedara allí, todo estaría bien. El asunto es que eso ahora nos pega a nosotros. Mire, hay muchas escrituras, solamente voy a tomar dos en esta tarde. Una de ellas está en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el verso 21. Y el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, aparte del Señor Jesucristo, Salomón, dice, tener acepción de personas, ¿qué cosa? No es bueno. ¿Lo vuelvo a repetir? Tener acepción de personas no es bueno. Ahora, nosotros ya sabemos que Dios no hace acepción de personas, pero Salomón no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a nosotros. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Mire, pero si hay alguien que fue claro en cuanto a estas cosas, refiriéndose a nosotros como seres humanos, fue Santiago. Y no solamente fue claro, sino que nos dijo, puso el hacha sobre la raíz para que no hagamos acepción de personas. Mire, no sé si al principio le di lo que significa acepción de personas, pero si no se lo voy a volver a repetir. Acepción de personas se refiere a preferencia arbitraria de unos sobre otros. Preferencia arbitraria de unos sobre otros. Ahora, creo que a todos nos gusta, a mí me gusta también, porque amo la palabra de Dios, el que Dios no haga acepción de personas. Pero ¿qué tal cuando se refiere a mí? ¿Me seguirá gustando? Bueno, si uno es honesto, yo diría, sí, Señor, me sigue gustando de todas maneras, porque fuiste tú el que estás diciendo eso, ¿verdad? Mire, aquí en Santiago, el capítulo 2, el verso 1 en adelante de Santiago 2, dice, hermanos míos, o sea, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. O sea, nos está hablando a nosotros. Es como si Santiago se parara en este púlpito en esta noche y nos dijera a todos, hermanos míos. Bueno, Santiago, ¿qué es lo que nos vas a decir? No tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. ¿Qué es lo que nos quiso decir? Que así como Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerlo. Y mire, él pone un ejemplo y si uno lee solamente así, de un vistazo, dice uno, bueno, es que Santiago está predispuesto en contra de los ricos. No es cierto. Pero lo que Santiago sí había visto era una conducta, una inclinación de los hermanos. A mí no me asombra que la gente que no profesa cristianismo haga eso.
Ellos tienen sus favoritos, sus preferidos. Pero por eso Él está refiriendo con esto a la iglesia, a nosotros en esta noche, y nos dice: hermanos míos, por la fe del Señor Jesucristo, no hagan acepción de personas. Y quizá alguien en aquel tiempo miraba a Santiago y lo miraba así, como diciendo: Santiago, la verdad, no entiendo. Bueno, no es que no entendiera, es que no quería entender. Entonces dijo: les voy a poner un ejemplo, hermanos míos. Y les dijo: miren, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un hombre con vestidura vil. Hermano, ahí está el contraste. Imagínense que alguien llegue con un anillo de diamantes que allí trae invertido todo su patrimonio, y como dice él, de preciosa ropa, elegantemente vestido, con un traje, bueno, yo no sé las marcas, de los más finos. Todo el mundo: hermano, qué bueno, nos da gusto, qué bueno que viene a nuestra iglesia, siéntase, bienvenido, pásele por favor. Mire, ahorita los diáconos le van a poner un lugar para que usted se sienta cómodo, pásele. Ahora, yo creo que no está mal que aún una persona que sea rica se le atienda bien. ¿Verdad que no está mal eso? El asunto es que lo que Santiago vio es que la gente, su barco se inclinaba solamente para los que veían que podían tener un poder adquisitivo bueno, o sea, eran ricos, en pocas palabras. Pero entonces, si entraba alguien en la congregación que quizá traía todavía su camisola de obrero y su pantalón azul, y usted sabe, ellos no mostraban la misma diligencia para decir: hermano, pásele, siéntese bienvenido, ahorita le vamos a conseguir el mejor lugar. No. A esto es a lo que se está refiriendo Santiago. Y dice: y tuviere respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres: siéntate tú aquí en un buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Hermano, yo creo que entendemos eso, ¿no? Al otro ofrecerle un buen lugar y al otro mantenerlo ahí de pie. Ahí, si se cansa, pues se sentará en el suelo. Y luego él dice: no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Y luego otra vez nos dice: hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora mire, cuando Jesús le dice al joven rico, bueno, después de que el joven rico se va, él dijo que era más fácil meter un camello por el ojillo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Yo ya sé eso. ¿Perdón? Ok. Pero entonces aquí hay algo. Eso no quiere decir que una persona, por ser rica, esté destituido de la gloria de Dios. Lo que pasa es que para muchos el dinero es su Dios, y ese es el principal impedimento que tienen para entrar al reino de los cielos. Mire, yo no sé, yo no puedo dar cuenta hoy en día, pero en los años 40 había un multimillonario de Estados Unidos, del estado de Ohio, de una ciudad que se llama Lima, Ohio. Él tenía fábricas de papel, era el hermano Bill Dowd. Este hombre era un anciano cuando vino al evangelio y aceptó el mensaje, fue bautizado. Era un hombre que ya de edad venía soltero, ahí encontró una mujer con la cual se casó. Y una cosa tremenda, este hombre, mire, el profeta dijo que en una ocasión en California, a causa de que por la oración de William Branham había sanado a la señora Milikian, ella envió 2 agentes del FBI que venían en la fila de oración. El profeta no sabía ni a qué venían. Cuando llegan a él, dijo: querrán oración, quién sabe. Dijeron: señor Branham, aquí le traemos este cheque. Él lo ve. Reverendo William Branham, $1,500,000. Imagínese usted, $1,500,000 para el reverendo William Branham. Él agarra el cheque y sin parecer ser grosero, lo hace pedazos y les dice: miren,
regrésenle a la señora Miliquian su cheque. Dijo, porque yo no puedo recibir dinero por un mérito que yo no hice. No fui yo, fue Jesucristo. Ese era el calibre de William Branham. En una ocasión dice que un hombre en Colorado le regaló un rancho y hay que ir a Colorado para saber la belleza de aquel estado. Dijo, no. Pero ¿quién iba a pensar? En 1964 él ya tenía más de un año viviendo en Tucson y como el Señor no le había dicho quédate o vete, pues él seguía ahí. Entonces dijo, bueno, si a estas alturas el Señor no me ha dicho que me vaya, pues es mejor que yo consiga una casa propia. Usted sabe que rentaban en un pequeño departamento y anduvieron buscando hasta que él encontró la casa que le satisfacía. Pero resulta que él no tenía el dinero suficiente para pagarla. Usted sabe, todos sabemos del asunto que tuvo con el gobierno por los impuestos. Él no podía hacer un cheque. El gobierno le dijo que no. Pero entonces, ¿cómo podía él obtener un crédito quizá para tener esa casa? Bueno, él la vio, le encantó la casa, pero no tenía el dinero. Ahí sale un hombre así, espontáneo. ¿Quién cree que fue? William Dowk. Le dijo, hermano Branham, yo le voy a pagar la casa. Imagínense. Ahora el hermano Branham que dijo, no hermano, no. Así, hermano, ¿qué era una casa? Yo no sé cuántos dólares, $40,000, digamos, de los años 60, que haya costado esa propiedad. ¿Qué diferencia había de $40,000 a 1,500,000? Pero yo no digo que la señora Miliquian no lo hizo de buena fe. Pues para ella eran dueños de licorerías ahí en California, es lo que dice el profeta. ¿Qué representaba para ellos 1,000,000? Bueno, hoy en día uno ni en sueños puede imaginárselos. Pero, ¿por qué? Porque ella en su sinceridad pensaba que podía pagarle a Dios por el beneficio que ella había obtenido. Por eso el profeta le dijo, yo no puedo recibir un dinero de algo que yo no hice. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque a William Dowk sí le recibe el dinero. Porque él veía la actitud que tenía William Dowk. Paradójicamente este anciano murió 2 años después que el hermano Branham, en 1967. La hermana Gladys, la esposa de él, ella murió allá por el año 93, 94. Y usted no tiene la idea. Tan solo en la India, ella por su propio dinero construyó todo un edificio para que el mensaje se distribuyera allí. Y hoy en día todavía está allá en la India como un memorial. Y ahí tiene una placa y no le tenemos por qué regatear el mérito como un memorial a Gladys Dowk. Ahora, mire, porque yo creo que estas cosas que Dios habla en su palabra, uno tiene que ser cuidadoso con la actitud hacia los demás. Que no nos deslumbre el anillo ni el dinero. Esa es una de las cosas, de los principios que tuvo el profeta. Por eso, mire, aun si yo no creyera que William Branham es un profeta de Dios por su ministerio, yo creería que es un profeta de Dios por su carácter. Porque ese tipo de personas ya no las encuentra uno prácticamente. ¿Qué hubiera hecho yo si a mí me traen un cheque como ese? Le he dicho, hermano, oiga, qué cosa, dígale a la señora que le agradezco con toda la vida y voy y le deposito en el banco. Eso es verdad. En Estados Unidos está lleno, no dentro del mensaje, pero en las filas denominacionales, predicadores que le van a sacar el diente de oro si pueden sacárselo. Televangelistas, todos sus sermones, a ver, ¿cuántos? El billete de a 100. 5 manos. Bueno, $500 no es suficiente. Entonces, ¿para qué estarse secando ahí la boca con un discurso? Bueno, de 50. Bueno, ya se levantaron 20 manos.
De 20, 50 manos. Allá al final, aunque sean los que traigan los coras o los... Pero que todo entre en la ofrenda de la iglesia. Por eso, mire, yo creo que esto que está diciendo Santiago está tremendo, ¿verdad? Por eso él dijo, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino de Dios, del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. No blasfeman ellos el nombre, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, o sea, el nombre del Señor Jesucristo. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué es el prójimo? Es el próximo. Sea rico o sea pobre. Sea ignorante o sea educado. Sea blanco o sea moreno. Sea alto o sea bajo de estatura. Eso es no hacer acepción de personas. Eso es. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Punto. Esto es lo que Dios dice en su palabra, hermano. A mí me gusta que Dios no haga acepción de personas. A mí me gusta que Dios no haga acepción de personas. Pero a Dios le gusta que yo no haga acepción de personas. Esa es la cosa importante. Creo que en esta tarde ese ha sido mi mensaje. Yo espero que esto nos ayude a todos, hermano, a considerarlo, a mí, a usted, a cualquiera. Esto no es para insultar ni para agredir a nadie. Esto es el consejo sabio de la palabra de Dios, que nos va a ayudar desde luego. Porque Dios no dice nada solamente para estar perdiendo el tiempo. Dios lo que dice es para nuestro beneficio. Y yo espero que en esta noche estas cuantas palabras sean para nuestro beneficio. Puestos de pie, Señor, te agradecemos, oh Dios. Padre, hoy yo te agradezco, Señor Jesús, por este pensamiento de tu palabra, Señor. Cada palabra tuya, Señor Jesús, siempre tiene un significado y una lección para nosotros, Señor. Padre, tú eres tan bueno, Señor, tú eres justo, de tal manera que no haces acepción de personas, Señor. Y al ver estos ejemplos, Dios, nuestro corazón se conmueve, Padre, porque si tú no haces acepción de personas, eso quiere decir que también nosotros tenemos una oportunidad de parte tuya, Señor. Padre, porque tú eres justo, eres equitativo y eres bueno, Señor. Pero Padre, así como dice el mandamiento, Jesús dijo que el primer mandamiento era amar a Dios y el segundo era semejante a ese, amar al prójimo como a uno mismo. También, Señor, así como tú no haces acepción de personas, tampoco quieres que nosotros hagamos acepción de personas. Ayúdanos, Dios, a vernos, Señor Jesús, cómo debemos vernos. Tu profeta dijo que Faraón miró a los hijos de Israel como personas embadurnadoras de lodo. Y él dijo, por la misma ventana que Faraón los vio, fue por la misma ventana que Moisés los vio. Y él los vio no como embadurnadores de lodo, sino como aquellos elegidos que tenían la promesa. Padre, permite, Dios, depende también, oh Dios, cuál sea nuestra óptica de las cosas, Señor. Pero permite que nos veamos como esto, Padre, todos exactamente, Dios. Que no hagamos acepción de personas, sino que nos veamos como hijos o veamos a nuestro semejante como hijos de Dios. Padre, eso es lo maravilloso de tu palabra, Señor. Que tú tienes cada porción, Señor, para cada uno de nosotros, Padre Celestial, para el momento oportuno, Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, la cual, oh Dios, tú me inspiraste a hablar. Quiero pensar que fuiste tú, Señor. Oh Dios, y te ruego, Padre, que ella sea benéfica para mí y también para tu pueblo aquí presente, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sí. Okay.